¿No están de acuerdo, chicos, no? Bueno, bienvenidos nuevamente al Centro de Reflexiones Públicas. En esta vez hablaremos de la pandemia. Tenemos como invitado nuevamente a Juan Carlos Raúl, trabajador social de la Universidad Tecnológica Metropolitana, diploma en psicoanálisis y discurso social del Instituto Chileno de Psicoanálisis, magíster en pensamiento contemporáneo en filosofía y pensamiento político. También tenemos al profesor Ricardo Bravo Lepe, magíster en educación inclusiva, diplomado en psicoanálisis y prácticas socioeducativas, y a Juan Luis Moya Vilches, neurólogo pediátrico del Hospital Calvo Maquena y Universidad de Chile. Y quisiera partir preguntando sobre cómo ven que ha actuado el gobierno durante la pandemia, teniendo la siguiente consideración, ¿no? Varias gente ha criticado el actuar del gobierno durante la pandemia, pero también hay un hecho que no es menor, que la gente tampoco respeta nada, ¿no? Entonces mi pregunta sería, ¿en qué medida tiene responsabilidad el gobierno cuando nosotros mismos no respetamos nada, ¿no? Basta con recordar esta semana o la semana pasada, no recuerdo bien cuándo fue, esa fiesta que fue en Bellavista, donde veíamos a varias personas juntas sin mascarilla en muchos casos, carreteando en la calle. Entonces, cuando tenemos esa idea, o cuando abren el mall para el Día de la Madre y se generan infinitas filas, siendo que no hay nada esencial en el mall, ¿no? O sea, cuando se juntan para el Día de la Madre, supongo que estamos de acuerdo en que no es porque tengan que comprar el alimento para la semana, sino que justamente se genera esa cantidad de gente porque quieren ir a consumir productos que no son de primera necesidad. Entonces, bajo este panorama, ¿qué tanta responsabilidad puede tener el gobierno cuando a nosotros nos importa, por decirlo de una manera, un carajo, la salud pública? No sé si quiere partir Ricardo Bravo. Ya, voy a partir yo. Igual es interesante, puesto con esa salvedad o con ese punto que haces tú. Me voy a referir al ámbito educativo, sobre todo, porque es lo que es la parte como que me interesa más en este momento ir viendo, y con esta como falso debate que se puede generar entre volver o no volver a la escuela. ¿No es cierto? La necesidad es urgente de volver. ¿No es cierto? Ahora, ¿a qué vamos a volver a la escuela? Yo creo que esa cuestión también hay que cómo resolverla. Y en eso también el ministro de Educación ha sido bastante poco audaz, por decirlo así, también como para hacer una propuesta más contundente de vuelta a clase, y se ha remitido exclusivamente a transmitir que hay que volver a clases, que hay que volver al colegio, pero sin proveer nada más para el discurso. Y en el otro lado está el colegio de profesores, diciendo que no hay que volver. Entonces se forma, por eso digo, es como un falso debate, no alcanza a ver nada, porque nadie pone un argumento como tan contundente para exigir un retorno paulatino a la escuela, o seguir pegado en la casa. Entonces, considerando que, porque ahora mismo estaba escuchando a la Defensoría de las Niñas, y dice que a todo el mundo se le está olvidando cuáles son los intereses de los adolescentes, de las niñas y de los niños, y estamos pensando solamente en los intereses de los adultos que están mediando esto. Entonces, para mí hay una cuestión ahí como solamente de querer las autoridades, en este caso el ministro de Educación, de institucionalizarnos otra vez a los que trabajamos en el ámbito educativo. O sea, vuelvan a su espacio, a su redil, básicamente, a la escuela, pero sin tener algo claro a qué ir a hacer, por ejemplo. Cómo hacer de manera de volver a vincularnos, el espacio subjetivo que significa la escuela para la adolescencia, y así. O sea, nada de eso está puesto en el debate. ¿Ya? Así que yo por ahora creo que, claro, o sea, estamos frente a irresponsabilidades súper grandes, súper grandes. No hay nadie poniendo como el acento en cuestiones así como el impacto que va a ser volver o no volver, que también, o sea, siempre va a haber una pérdida de algo en el fondo. Yo creo que las autoridades en este país, o los que se sienten en ese cargo, como el ministerio, el colegio de profesores, no han sabido cómo poner un punto en rellenar, por último, de contenido, ¿cierto? Darle consistencia a un debate. Eso.
Oye, pero igual te fuiste para el... chuteaste para el córner, po, ¿eh? La tiraste para el lateral, ¿no? ¿Cómo en qué sentido, decís tú? No, yo diría que como o sea, está bien, yo encuentro que es verdad lo que tú dices, como de que siempre hay una pérdida de algo, estamos viendo una pandemia, ¿no? Pero para volver a la pregunta como que plantea Max, yo justamente hoy día en la mañana estaba pensando como, ¿qué pasa con el tema de la obediencia, ¿no? Como la obediencia es un problema político en una pandemia, porque eh, hace, no sé, 2 semanas vimos atrás que, claro, uno podría decir que a la gente le importa un carajo la salud pública porque se va a carretear, no sé, pues a Bellavista, eh, y se juntan, digamos, no sé, 5.000 personas en la calle. Eh, y también está este tema de que nadie le hace caso a nada, ¿no? Como que nadie obedece a ninguna norma. Pero yo creo que eso responde a algo que es muy valioso, ¿no? Que es como, eh, y a algo que, no es, que cuesta mucho construir, que es la legitimidad, que es la validez de las normas. Entonces, cuando tenemos un gobierno que no tiene ningún crédito, que lo único que uno ve es como descrédito de manera permanente, es difícil que alguien pueda como obedecer una norma. Yo hoy día me preguntaba, por ejemplo, porque hay control social en Providencia, en Santiago Centro, en las comunas del centro, pero yo me imagino en la periferia no mucha gente haciendo caso, digamos, como de ninguna norma. O sea, no, y yo no creo que esa gente haga como que diga, me importa un carajo la salud pública. No, no, no creo que ni siquiera esté pensando como en una noción de un nosotros o de que haya una especie como de contrato social. Yo creo que cuando uno ve que, por ejemplo, alguien tira una basura al piso, nunca piensa en el otro. O sea, es como que no, ahí no hay ningún contrato social. Y justamente lo que carece Chile es como de un contrato, algo que nos haga sentirnos como parte de una comunidad. Y en ese sentido, si la gente está carreteando en la calle y hay 5.000 personas, hueones tomando, claramente no hay nadie pensando en el trabajo que hay en una UCI, en una urgencia. Pero esto responde a una problemática mucho mayor. O sea, eh, no tenía que haber pandemia para darnos cuenta que existe como desobediencia y legitimidad política como de manera transversal al gobierno. No sé cómo lo ven ustedes, pero yo lo veo un poco así. Y lo veo también como una cosa pulsional. Esto no ha ocurrido solo en Chile, ha ocurrido en distintos lugares del mundo, que la gente ha salido en masa después de estar como confinada. Y yo creo que hay que entender ese fenómeno como no solo de la desobediencia y la disidencia de las normas, sino que también como cierto placer que se genera en torno al mall, digamos, como un centro que nos produce a todos placer, ¿no? Como eso, ¿vale? Sí. Sí, yo creo, mira, yo creo que ahí probablemente hay muchos factores porque la verdad es que creo que el fenómeno de la desobediencia es transversal, ¿ya? O sea, me refiero a que gente rompiendo las normas hay en todos los lugares y sectores y colores políticos. Y de hecho a mí me produce mucho más urticaria que el presidente de una clínica se ponga una tercera dosis pasándose por buena parte de todo el resto de la población. Y eso igual técnicamente es desobediencia, ¿cachai? Porque, y bueno, y desobediencia, y a los que me dijeron que estaba desobedeciendo al final los echaron, a todos. Bueno, Claro, claro. bueno, en todo caso yo creo que le hicieron un favor, por lo demás, pero a lo ¿A que la quería ir, enfermera dices tú? sí, pues. Ah, Sí, yo por lo menos, yo estuve trabajando ahí un tiempo y hay cosas que se ven y por lo menos moralmente no era un lugar donde me gustaba seguir trabajando, no, me fui. ¿Mm? Pero ¿te es una fuiste o te opinión fueron? personal. Yo duré 6 meses. ¿Mm? Mi señora también. Bueno, mi señora la fueron, pero eso es otra situación. Alineado todo está Em, ahí. pero en el fondo yo creo que le hicieron un favor porque no sé si es un lugar donde a uno moralmente le gustaría seguir trabajando, por lo menos yo no. Ah, em, lo Pero que tú lo quería ves decir, como Max, ¿o? ¿Tú lo ves como Max? no, yo creo que aquí hay muchos factores. Lo que pasa es que me ha tocado leer los reportes, como yo trabajo en neurología infantil, uno se topa con reportes de educación también. De hecho, nosotros, desde el punto de vista médico, estamos súper pro a que vuelvan a clase. Yo trabajo en neurología y el daño que han tenido los cabros con problemas del desarrollo, del lenguaje, de espectro autista, problemas de sociabilización, de aprendizaje, ha sido
terrible, así, inconmensurable. Yo creo que hay un efecto que se llama el efecto Flynn, que es bastante conocido, que se supone que las generaciones con el tiempo van subiendo su CI por el mayor acceso a información, mejor educación. Yo creo que vamos a retroceder en estos años, no tengo duda. Y lo que pasa principalmente es que se exacerban las diferencias sociales, o sea, la gente que tiene las lucas, al final, ¿qué es lo que hace? Contrata a un profe particular, obtiene medios para enseñarle por su cuenta a los cabros, y los que tienen necesidades especiales también, pero es lógico, en el fondo, si yo tengo plata para pagarle a un psicopedagogo que vaya a mi casa, lo hago. Pero en los colegios que tienen menos recursos y donde no se puede hacer eso, están quedando más atrás aún. La brecha en ese sentido se extiende. Pero yo creo que el tema de la desobediencia, no sé si es solo desobediencia, ¿cachai? Primero, porque en Chile uno de los grandes problemas, y en Latinoamérica en general, pero en Chile más, es el trabajo informal. Entonces hay mucha gente que tiene que salir de su casa porque si no, no tiene plata para comer. ¿Ya? Primera cosa. Segunda cosa, el hacinamiento. O sea, hay un par de trabajos de salud, hay uno publicado en el Nature y otro publicado en la PLOS ONE, que se publicó hace como un mes atrás, que son dos revistas en Science y en PLOS ONE, que son dos revistas súper importantes. Te voy a leer las fuentes para darle honor a los autores. Espérame. Uno que está publicado en PLOS ONE, que es de ahora reciente, de Pablo Villalobos y el equipo de la Universidad de Santiago. Y el otro es ponen en distintos lugares los autores, ¿eh? Y el otro que está publicado en Science, que es un artículo de investigación que habla de la brecha socioeconómica, es de la Pontificia Universidad Católica, y con colegas del Boston y del Santa Fe Institute, ¿ya? Que no sé si ustedes ubican al Santa Fe Institute, que es un instituto de ciencias de la complejidad. Sí, sí, sí. ¿Cachai? Evalúa como todos esos fenómenos que son tan complejos que uno no puede evaluar en base a una sola parámetro, como esto, que en el fondo te afectó todo. Economía, educación, sociedad. Entonces, la brecha socioeconómica influye, pero también ahí en esos dos estudios que yo te menciono, se habla del hacinamiento, y en el fondo el acceso a la salud es un tema, pero principalmente el hacinamiento, el tener que salir de casa para ir a trabajar, es el hecho de que estas personas en el fondo ya con la primera cuarentena, al no poder trabajar, quedaron con grandes problemas, y ahí quizás el rol del gobierno sería haber sido un poquito o mucho más activo con los subsidios y con la ayuda económica a estas personas. ¿Cachai? Yo creo que ahí, para mí ahí es donde está primera cosa. Segundo, en el acceso a la información. Yo creo que ese es otro gran problema del gobierno, ¿ya? Porque las políticas son difíciles, en todos los países son difíciles porque nadie tiene experiencia, pero por último, encárgate de que la gente lo sepa. Yo siento que al principio hubo comerciales todo el tiempo dando vueltas y después... ¿sí? Y en la tele, y en el fondo, claro, por internet, por medios, todo eso se difunde, pero la verdad es que la gente que no tiene plata, la gente pobre, digámoslo, se informa por la tele, hasta el día de hoy. ¿Ya? Y también ha habido un gran impacto en la gente que, como hay mucho trabajo informal, esto no solo salpica a la gente pobre, sino también a la gente que está en los lugares medios, entre comillas. Que aquí en Chile sigue siendo pobre porque hay mucha diferencia de ingresos, pero... entonces yo creo que hay muchos factores que influyen en el hacinamiento, la necesidad de trabajar. También están los que salen a carretear, pero eso también tiene que ver con muchos... En el fondo el estrés acumulado por el encierro tiene que ver con que tenéis que estar en las clases de los hijos, que tenéis que hacer teletrabajo, que si tenéis dos hijos tenéis que estar, eventualmente apoyarlo a uno en una clase y después el otro en otra. Si el papá es profesor, es peor, porque además han llevado pega para la casa extra. Entonces creo que más que una desobediencia hay una cuestión que se ha repetido en hartos países en general. O sea, yo entiendo, no creo que sea una cuestión tan desobediente, yo creo que es más una cuestión necesaria. Y sí creo que lo que le ha faltado al gobierno es quizás mayor equidad en cuanto al acceso a la información, mayor equidad en cuanto a los subsidios, a las medidas. Porque claro, el que tiene auto llega sin ningún problema a su trabajo, mientras que en el metro hubo días que había cuarentena total y estaba lleno como cualquier otro día. Eso es impresionante. Bueno. Y yo lo voy ando en metro. Así que... Sí, en eso, ese perdón sentido, por extenderme tanto, pero era como para... Yo por eso le había dicho a Ricardo que había tirado que había chuteado para el córner, porque...
No, en ese sentido, cuando hablaba, me recordé un punto que igual es interesante, el pensar qué cosas se pueden abrir y qué cosas se deben cerrar. Que ha sido un punto de polémica, por ejemplo, cuando se abren los malls, pero por ejemplo no pueden abrir los gimnasios. Y me parece interesante ese punto porque cuando pensamos qué debe estar abierto, qué debe estar cerrado, uno de los grandes problemas por los que hay que empezar a abrir cosas es porque hay gente que depende, por ejemplo, de tener su negocio abierto y necesita recibir ingresos para mantener a su familia, para vivir, etcétera. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿en qué medida se deben estar abiertos los locales? Por ejemplo, en cuarentena resulta evidente que todo debe estar cerrado, ¿no? O debería estar cerrado, ¿no? Pero ya cuando empezamos fase 2, fase 3, fase 4, la pregunta es, ¿qué cosas deberían estar abiertas? Por ejemplo, ahora cuando que vamos a tener este cambio el 15 de julio, ¿se deberían abrir cines? ¿Se deberían abrir restaurantes? ¿Se debería abrir todo lo que sea abrir estadios? ¿Se podrían hacer conciertos? Ahora se van a poder hacer, por ejemplo, conciertos, que son cosas que uno dice, bueno, un concierto eh, en una pandemia evidentemente no es necesidad inmediata. Eh, entonces, deberían haber todas estas cosas, se debería empezar a abrir y normalizar la situación como si estuviéramos ya volviendo a la normalidad en este punto de la pandemia para, por ejemplo, reactivar la economía. O deberíamos seguir una lógica más restrictiva de simplemente pensar qué es necesidad inmediata y qué no. Bueno, iba a hablar tú, Ricardo, ¿verdad? Para darte la palabra. No, sí, pero es básicamente como lo mismo que se está planteando acá. O sea, hay una cuestión que es fundamental también de entender que creo yo que, claro, el plan B del neoliberalismo es la libertad, ¿no es cierto? Hablar de la libertad permanentemente. Entonces también eso es algo que hay que tener a la vista permanentemente. ¿De qué otro modo se puede sostener un sistema neoliberal si no es a través de las libertades individuales? ¿No es cierto? Cualquier otra cosa que vaya a restringir ya se aleja mucho de esta matriz o de esta mirada de lo neoliberal, por un lado, y por otro también quizá la elección, yo no lo sé bien, pero se me imagina ir pensando que una pandemia no puede ser gobernada, solamente administrada. Entonces creo que por ahí pasa también el ir mirando esto. Yo creo que, o sea, tengo la sensación de que hay cosas que van a ser inevitables, es decir, la gente va a salir, va a seguir carreteando, va a seguir comprando, ¿no es cierto? Si no hay un giro o si no hay un cambio de una mirada que no sea neoliberal. Si seguimos mirando, si se siguen haciendo las cosas desde este punto, ya no va a haber otra como solución, entre comillas, ¿no es cierto? Que simplemente que la gente pueda seguir con sus libertades. Yo creo que ese es el punto, un poco lo que decía el Juan Carlos, o sea, como no hay un contrato porque tampoco hay un compromiso, no tenemos como la habilidad de comprometernos, por ponerlo en esos términos. Es súper complejo el escenario. A mí me parece si vamos, que deberían hacerse como esto, me parece que lo había propuesto el Colegio Médico en algún momento, como este cortocircuito, cerrar todo, hacer como un lockdown de por lo menos 3 semanas y ya luego después empezar como a habilitar espacios de a poco, ¿no es cierto? No sé si eso es posible acá. Es decir, no sé si hay voluntad o no se alcanza a ver también, porque creo que las autoridades tienen otra manera de ir pensando las cosas. Eso. Yo pondría un poco el tema del lockdown, como, porque revisé como no sé si ustedes lo hicieron, pero yo revisé como Sí, sí, sí. la ponencia que hizo como el comunicador del Colmet, no me puedo acordar cómo se llama el expositor, probablemente No, Juan se acuerda, el académico de la... o sea, es que hay varios que presentan siempre, pues está Bernucci, está... No es no, perdón, es que no es del Colmet, es quien asesora, quien que fue a Tolerancia Cero hace poco, no recuerdo Pucha, su no nombre, cacho, no cacho. pero, Yo, pero yo, yo sigo más los números que pone el Cristóbal Cuadrado, que es de la Escuela de Salud Pública de la Chile, que también es un gallo seco. sí, pero no es Cristóbal No Cuadrado, sé quién será, no, me pillaste. no lo recuerdo en este momento, pero Mm. indistintamente como del expositor, yo creo que hay que situar la propuesta del Colmet y la pregunta que hace como Max, es una pregunta compleja porque también hay que situar el tema como del lockdown o este modo de hibernación de la ciudad eh, en una perspectiva como epidemiológica por una parte,
pero por otra, en una perspectiva como política. Yo soy de la idea de que las pandemias se deben gobernar como se debe gobernar cualquier crisis social. En el fondo, esto es un problema antiguo, ¿no? Como que aparezca un virus o una infección en la ciudad, eh, un virus o no lo sé, cualquier como patología médico-social, en mi opinión, se debe gobernar. Es una cosa como antigua en la filosofía. Antes, en la Grecia antigua se cerraban las ciudades, en Roma, eh, en la Edad Media. Entonces, lo que yo Digo, las sí ciudades eran creo, bastante menos complejas en la Grecia antigua. Sí, sí. claro, eran menos Digo, o sea, complejas, no es ¿no? comparable a comparar la Grecia antigua con hoy en día. El tema es Pero, la, pero, es pero la a lo que única voy, continuidad. claro, pero a lo que voy es que, claro, es verdad que son, digamos, hay toda una ciencia de la complejidad dando vuelta, ¿no? Pero la idea es un poco la misma, la idea como de encerrar a la población, protegerla, guardarla, confinarla, son ideas más antiguas que el hilo negro. Entonces, yo me acuerdo que cuando llegó el virus a Chile, nunca la idea fue como proteger a la población. Siempre fue la idea como de tomar la perspectiva como epidemiológica de ir controlando y retrasando el virus y como de ir enlenteciendo el contagio y diseminándolo a la población. Pero nunca estuvo la idea como de proteger radicalmente a la población. Eh, es verdad que han habido ejemplos históricos como, o sea, ejemplos actuales de islas, por ejemplo, o países nórdicos, o países pequeños que se han logrado como proteger más, o sea, mejor que Chile, digamos, incluso en las cifras, porque el reverso de esto es la muerte, ¿no? Como, a pesar de que no es un virus altamente contagioso, no sé, yo revisé evidencia, por ejemplo, la otra vez, de que el sarampión en su época fue mucho más como infeccioso, pero el reverso de esto hoy día es la muerte y la acumulación de pacientes en la UCI. Entonces, es verdad que el neoliberalismo se sostiene a través de la libertad individual, pero yo creo que el reverso de la normalización es la defensa de la vida en la biotecnología, en la cama UCI. No, no, Es que no, no. eso, es que eso es algo nuevo, po. Lo que pasa es que, bueno, el otro factor, independiente que ahora la interconectividad es mucho más grande, entonces la expansión de la pandemia, en el fondo, aunque sea más o menos contagioso, yo creo que hay un factor que es que ahora la gente se mueve más y se junta más, ¿cachai? Claro, claro. Entonces, un virus que sea menos contagioso se puede propagar más por el hecho de que la gente se mueve. En el fondo, antes si un virus no se salía en la India, en verdad la cantidad de gente que viajaba de la India al resto del mundo era muy limitada. En primer lugar. En segundo lugar, también el hecho de que antes, muchas de estas personas no tendrían un dilema entre la vida y la muerte porque no existían los ventiladores mecánicos, ¿cachai? En cambio ahora existen, y en el fondo ahora sí es un dilema, porque una persona que tú sí podrías salvar, antes no, pues antes era como, bueno, hicimos lo que pudimos, ¿cachai? Entonces, hay varias cosas que han cambiado y que hacen que yo creo que este escenario es absolutamente incomparable, en mi opinión, a otros anteriores, ¿ya? Por otro lado, tú ponías el ejemplo de la isla y yo creo que ahí sí quizás se perdió una oportunidad, ¿ya? En el sentido de que Chile tiene todas las condiciones para poder funcionar como una isla. Claro, Está la cordillera, porque por el sur no hay nada más, porque por arriba es cosa que cerrar la frontera, que no es muy ancha, que digamos. Y sin embargo, yo creo que se priorizaron otras cosas y se tardó en cerrar la frontera, se tardó en instalar los cordones como de acceso. Los cordones entre regiones también han sido súper poco respetados. Hay comunidades, por ejemplo, como las comunidades mapuche, que se han visto súper afectadas por esta pandemia, que ellas mismas han puesto cordones, ¿cachai? Como por sentido comunitario, que es una cuestión ya más cultural, que es un poco distinta a lo que podemos hablar de nuestro sentido comunitario. Entonces creo que, y lo otro que yo siento es que, a ver, uno al principio puede reaccionar con problemas, como sorprendido y todo, pero esta cuestión, tuvimos la ventaja de que nos llegó más tarde y que ya habían tenido problemas o sea, en el fondo los problemas nos llegaron más tarde que Europa, ¿cachai? Y aún así, la forma de actuar, siento yo que tomó poco en cuenta las lecciones que se sacaron de lo que pasó antes en Europa, ¿ya? Y ahí quizá entra lo que decís tú de gobernar, ¿ya? Que yo creo que en ese sentido gobernar y administrar en este caso no están tan lejos, ¿ah? no, para nada, para Por nada. lo que yo percibo, porque en el fondo es una administración, pero una administración como un poco más directiva, así como, oye, quizás no sé si paternalista, pero en el fondo, oye, de lo que estoy diciendo es importante, así como, ¿Mm?
Y quizás eso también ha fallado, o sea, quizás precisamente eso, que se vea más como una administración y no como una gobernación, es un problema. Porque en el fondo administrar en general no implica que la gente te haga caso, y es eso principalmente. Ahora, yo creo que estamos pagando también, un poco lo que decían todos antes, estamos pagando las consecuencias de inequidades que se han profundizado, pero que vienen de hace mucho tiempo y que son un problema de Estado más que de gobierno. O sea, me refiero, iniciada con la dictadura y mantenida en los últimos 20 años, 30 años. Sí, yo sí diría como que, por ejemplo, la única crítica que yo que tendría como pero una crítica como que es compleja de hacer, yo no me quiero tirar a la piscina bien, digamos, porque Bueno, esto pues estamos para criticarnos acá, pues, no se supone. yo lo tiré como una columna de opinión el otro día acá al Centro de Reflexiones Públicas, que es que yo, a propósito de la muerte, de los muertos que no le importan a nadie, yo diría que la estrategia sanitaria del gobierno nunca fue de protección de la vida. Si por No, fue de protección de la economía. Claro, entonces si por protección de la vida hablamos como de no exponer o evitar el contagio y la diseminación viral, yo creo que la estrategia sanitaria nunca fue por ahí. Entonces lo que yo sí criticaría del discurso médico es como cuando el Colmet o los discursos médicos como que tienen aparición en la escena pública hablan de que se trata de una de que es una estrategia sanitaria como equivocada o como No, yo creo o como, que o como inocente, digamos, como que se cometió un error. Y en mi opinión esa es una perspectiva súper naif de la opinión pública o de la opinión pública médica, porque no estamos hablando, en mi opinión, de una estrategia como equivocada, en el sentido de que el ministerio haya tomado o los departamentos de salud pública hayan tomado decisiones como con los ojos vendados. O sea, en mi opinión, como decía Luis al principio, nosotros tuvimos como por lo menos un par de meses para poder como anticipar la llegada del virus a Chile. Y lo que ocurrió fue que con toda la evidencia médica disponible, se sabía, con toda la evidencia científica publicada en ciencias médicas y en ciencias de las humanidades, se sabía que el COVID iba a afectar, por ejemplo, a poblaciones de comorbilidades, a poblaciones longevas y, en el fondo, nunca el discurso público del gobierno fue como a nadie le va a faltar una cama. O sea, a nadie le va a faltar una cama porque vamos a fusionar el sistema público de salud con el privado, pero todos se van a enfermar. Entonces, nunca la defensa de la vida estuvo en evitar el contagio. Ahora, yo creo que, para ser justos, no ha habido un gobierno como no. en el planeta, yo creo que haya luchado con la radicalidad de evitar el virus como en términos de contagio cero. Pero sí hay formas distintas de controlar y gobernar la población y como que sencillamente exponerla al virus, porque como decía Luis, también me ha pasado cuando he trabajado en metro, me ha tocado atender COVID, que el metro va lleno, es una cosa pero escalofriante ver cómo el metro va lleno de zombies, ¿no? Va a trabajar. Entonces yo creo que el tema como de la administración, el control de la población, cuando uno revisa como los datos, la evidencia, y además quienes mueren son la mayoría gente pobre, y a mí sí lo que me preocuparía, y tiro la pelota bien para adelante en términos como de post-pandemia, de ver quiénes van a morir, digamos, quiénes son los que mueren, y cuántos de esas muertes son de Plaza Italia para abajo, o de Plaza Dignidad para abajo. Ah, bueno, eso un poco los estudios que yo te mencionaba lo tienen, pues. Lo que pasa es que la mortalidad es alta en ambos como bloques, pero es mayor en los bloques, en el nivel socioeconómico bajo. Eso el estudio que hicieron los de la Católica con Santa Fe lo muestra. Pero en el fondo, ahí probablemente son más bien determinantes sociales de la salud que el acceso a la salud misma. Por supuesto, claro. Tiene que ver con nivel de instrucción, o sea, que es difícil relacionarlo por qué ocurre, porque es complejo, pero en el fondo años de instrucción podrían influir incluso, años de educación. Y aquí al profe también le toca un poco que en el fondo son gente que tiene menos años de formación. Acceso a la información, hacinamiento, que es una cuestión que se menciona mucho, y necesidad de salir de la casa, ¿sí? Eso también es, si por ahí va la cosa, o sea, en el fondo son inequidades que claramente tienen que ver con cosas que van más allá de la mera acción del Ministerio de Salud. Yo en ese sentido creo que quizá el problema no es, porque cuando uno se imagina la acción del gobierno, se imagina al ministro y sus reuniones de la mañana, pero va más allá de eso. No, claro, desde luego. Y el otro comentario cortito para no quedarme tanto es que las cuarentenas, como tal, la verdad, si bien honestamente, no ha quedado tan claro
si bien yo soy partidario de los lockdown igual, pero no ha quedado tan claro que los países que han tenido lockdown por más tiempo hayan funcionado mejor. Argentina es el mejor ejemplo. Versus las cuarentenas dinámicas. Yo creo que el problema, y el principal problema es que, y lo que sí ha funcionado es trazar, localizar y aislar. Si eso es lo que no se ha hecho acá. Se ha enfocado en la parte más como de, se enfocó en las vacunas, se enfocó en las cuarentenas dinámicas, pero habiendo un porcentaje de profesionales de la salud que no estaban haciendo primera línea y que podrían haber ayudado, incluyéndome, por ejemplo, que al final uno igual terminó con harta pega, pero no en la primera línea, pero que podríamos haber ayudado en trazar, en hacer como el seguimiento epidemiológico. Eso no se hizo. Claro, pero ¿por qué digo que no se trata como una estrategia como sanitaria errada? Porque evidentemente Es cuando que el no existe ministerio toma equivocada aquí, creo yo tampoco, pero porque todas estamos, en el fondo, hay estrategias que se han mostrado mejores resultados y esas yo creo que no todas se implementaron, sin duda. Sí, sin duda, pero cuando se tienen que tomar decisiones de gobierno eh, y se apuesta como a la compra masiva de ventiladores, por ejemplo, y se define una estrategia sanitaria centralizada, el hospitalocentrismo desde el ministerio al hospital, uno entiende, ¿no? Como que no vamos a atrasar. Porque si tú tenés como 5.000 casos diarios, anda a atrasarlos. O sea, ¿cómo atrasáis 5.000 casos diarios? ¿No? Entonces, por eso yo digo que la decisión gubernamental, para hablar de las ciencias de gobierno, una vez llegado el virus, fue completamente como terciaria y se desvinculó a los CEFAM, a todos los profesionales como de salud, y se definió que la defensa de la vida se iba a jugar en el hospital. Si uno revisa las palabras de Mañalich, y uno incluso, ojo, Mañalich hablaba de biopolítica. Cuando lo entrevista Christian Worken en ICARE, o sea, Mañalich empieza a hablar de Michel Foucault. O sea, son tipos que saben perfectamente lo que están haciendo, ¿no? Por eso yo tengo como, por eso soy más categórico en el análisis. Ahora yo agregaría, o sea, replantearía la pregunta y a mí lo que me parece más interesante, en vez de pensar cuánta gente va a morir de Plaza Italia para abajo, es las causas por las cuales también van a morir, ¿no? Porque cuando uno piensa, o sea, yo tengo amigos que me cuentan que en Puente Alto, en San Bernardo, que nadie respeta nada, o sea, no han usado mascarilla en la calle desde que empezó la pandemia. Y van a la feria la fin de semana, nadie fiscaliza nada. Entonces, cuando hay un factor así, también lógicamente va a incrementar el número de muertes, ¿no? Entonces, las causas también no son, yo no lo dejaría de lado simplemente en la pregunta, cuánta gente va a morir, sino que también pensaría analizar también cuáles son las causas por las cuales van a morir. Claro. Ahora, cambiando un poco el ámbito, me gustaría también sentarme en el ámbito de la educación un momento, tanto que acá estamos con un profesor, también es el ámbito en que yo me muevo. Eximio profesor. Y también preguntar cómo ven, cómo han Está desconectado, operado. Ricardo, ¿verdad? Ricardo, estoy desconectado, estoy como muteado. Sí, es que no he hablado. No, pero métete nomás. Ah, no, es que hay ruido ambiente en las casas, uno se mutea mientras habla el resto. Sí, el ruido de la aspiradora y otras cosas. ¿Cómo han operado en general los colegios? No, evidentemente es difícil hacer un análisis muy específico porque cada colegio ha tenido más o menos su propia realidad, ¿no? Pero más o menos cómo ven el desarrollo de los colegios o por qué, o las medidas que se han tomado, porque hay ciertos protocolos básicos, por ejemplo, de, ¿cómo se dice?, de higiene, por decirlo de una manera, pero también ha habido un exceso o un gran esfuerzo por parte del ministro para que la gente vuelva. Yo, a partir de la realidad que he visto, eso ha sido un gran fracaso. O sea, en fase 2 fase 3 cuando he estado haciendo clase en el colegio, no llega ningún alumno. Llegan en los cursos más chicos porque el colegio, en los cursos más chicos pasa a ser una guardería más que un colegio. Pero los cursos grandes, cuando ya se pueden quedar solo en la casa, ya no van. ¿Para qué van a ir si pueden, cuando pueden acceder a la clase online? ¿No? Porque el otro problema es cuando no tienen ningún acceso. Entonces, ¿cómo ven ese panorama? Sí, es verdad lo que planteas tú. O sea, no sé, yo trabajo en el ámbito público también y no, desde octubre ¿no es cierto? Desde el estallido social que no hemos tenido ninguna regularidad, ¿no es cierto? Entonces, esto es de mucho
de mucho antes también, de llegar a la pandemia. Y a clase alcanzamos a estar en marzo, una semana, si no me equivoco, 1 o 2 semanas, y sería, y ya nunca más volvimos a la escuela. Yo he ido un par de veces a asuntos muy, muy precisos y me mandan de vuelta al tiro a la casa. Y es curioso que te mandan a hacer clases desde el colegio, pero para tu casa. Entonces, el profesor que hace aquí, váyase para la casa a hacer clases. Una cuestión muy, muy, muy loca también, por decirlo de algún modo. Eh, yo siento que vuelvo sobre la figura del ministro. O sea, el ministro, claro, ha tratado, él dice nomás, ¿cachai? ¿No? O sea, no, y se vuelvan a clase, es el momento de volver a clase, vamos al retorno, pero tampoco operativiza nada. O sea, no hay nada que esté haciendo como un protocolo. Ahora recién se están juntando a tratar de tener algo que vaya más allá de lo sanitario, ¿no es cierto? O sea, ¿qué nos van a entregar a los establecimientos públicos? Si cajas con mascarilla, yo eso lo tengo, o sea, es fijo, alcohol gel. Y del resto nos vamos a tener que hacer cargo nosotros, nomás, pues, así como la distancia entre los estudiantes, los modos de saludo, cuántos chiquillos o chiquillas van a tener que estar en la sala, recuperar a los muchachos, ¿no es cierto?, que están trabajando. Yo tengo una cantidad de estudiantes impresionante que son trabajadores ahora y ya dejaron de ser estudiantes. También hay otra parte que eh, dejaron de ser adolescentes para transformarse en niños y no tienen ninguna responsabilidad en la casa. Ninguna, cero. Y las chiquillas, las niñas, pasan casi a ser jefas de hogar o subjefas de hogar, por ponerle un nombre, es decir, tienen todas las responsabilidades de crianza, de aseo, entonces tampoco se alcanzan a conectar. Lo que va a pasar es un desastre. O sea, también hablábamos acá que hay como un retroceso también, se ha desdibujado completo el ámbito adolescente al menos, que le brindaba este espacio de la escuela, en términos de las relaciones, por último, ¿no es cierto? O sea, ni siquiera el tiempo ya no pueden faltar a clase. O sea, este ejemplo de hacer la cimarra, ¿no es cierto? Irse para otro lado y quedar rebotando, ni siquiera lo pueden hacer. O sea, eh, yo de verdad que no sé bien qué va a pasar. O sea, tengo ciertas intuiciones y mi discurso no es muy esperanzador tampoco en el ámbito educativo. Creo que ahí va a haber una pérdida también de habilidades sociales, de cuestiones de ganas de estudiar. Yo creo que esa cuestión va a ser fundamental. ¿Qué va a pasar con, ¿no es cierto? Se hablaba, sobre todo con la perspectiva de las pedagogías críticas, sobre todo cuando tenemos a Pablo Freire, siempre se hablaba de los estudiantes oprimidos, ¿no es cierto? Hay un texto que es fundamental, que es de la pedagogía del oprimido. Sin embargo, ahora, ¿con qué nos vamos a encontrar? Quizás con más que oprimidos, aburridos, ¿no es cierto? Y ese aburrimiento tiene ya que ver con cuestiones más subjetivas, más profundas, que tiene que ver con la anomia, quizás con una cuestión, con el desinterés por estar vivo, las ganas de hacer cuestiones. Yo creo que nos vamos a tomar cómo lo rescatamos del mundo laboral. Estudiantes que están ganando 350, 400 lucas y creen que le están haciendo toda, por ejemplo, ¿te fijáis? ¿No? Y están dispuestos a dejar, van a dejar a posterior completar su educación media, porque ya no tiene sentido, por ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todo eso? O rescatar de algún modo decir, rescatar, o los estudios, volver a interesar a las estudiantes, ¿no es cierto? Sobre todo del área que son más prioritarias, también, que salgan de la casa, que les permitan salir. Yo recuerdo en algún momento, no sé si ustedes se recuerdan, cuando se planteó hace mucho, mucho tiempo que ya que no se dieran tareas para la casa, porque ese era el espacio que tenían los estudiantes para pasarlos con sus familias. Y yo recuerdo muy bien un estudiante que se acercó a mí y me dijo, profesor, por favor, a mí sí me da tarea, por favor, porque es el único modo en que tengo para estar con mis viejos, si no, esto se ponen a hacer horas extra. Me decía, así como que, entonces, ¿cómo vamos a argumentar o cómo vamos a urdir nuevamente esto que también decía el Juan Carlos un poquito, el compromiso o el contrato, pero con uno mismo también, con la adolescencia? Yo creo que a mí eso me tiene más preocupado, inquieto, así, también en ese ámbito, cómo lo educativo formal, la escuela, el espacio escolar, ¿no es cierto?, va a lograr potenciar, va a lograr como entregar ganas, interesar nuevamente a nuestras adolescentes, a nuestros adolescentes en el fondo. Entonces, eso, porque también está todo el ámbito, y me voy a extender, entonces me voy a cortar yo mismo.
el ámbito socioemocional también que está apareciendo, pero que también empieza a ser una matriz también de control de algún modo, ¿no es cierto? O sea, porque va a pasar con los chiquillos que en algún momento fueron los flojos, los inquietos, los, como les decía, los hiperactivos, ¿no es cierto? Ahora Esos son pueden los que ser veo yo. los poco empáticos, ¿te fijáis, no? Los poco empáticos, ay, porque si tenéis poca empatía, entonces, no, ¿te fijáis? O sea, termina, se puede armar también otro tren ahí como de discriminaciones de otros ámbitos, sobre todo con que te van a decir, ah, es que tenés poco desarrollo socioemocional, por ejemplo. Eso. Mm. Yo solo una cosita, cedo la palabra al tiro, pero igual hay que situar esto en la perspectiva como internacional, porque lo ignoro un poco en América Latina, pero por ejemplo en Europa, en particularmente en España, entiendo que en Italia también, no se han cerrado los colegios como se ha cerrado acá, o Exacto. en Alemania, por ejemplo. El problema Sí, es como acá, Chile, y sí, eso nos remite de sí, nuevo en mi opinión, al problema, perdón la ciutiquería, pero volvemos al problema de la biopolítica, ¿no? Como de cómo hacer gobierno de la población o de los seres vivientes, porque sí, ¿cómo puede ser que Chile sea el único país, digamos, en el barrio que tiene estos niveles como de anomia, ¿no? Como de problemas de todo tipo. O sea, el colegio no era solo una guardería, pero que también estaba como, también está bien que haya sido guardería, porque de alguna manera ¿Mm? institucionalmente el colegio los defiende de la población, defiende al niño Sí, o a las niñas de la sociedad, ¿no? Como defender la sociedad. El colegio es donde se Pero, detectan los problemas generalmente que no se pillan en la casa. exacto. exactamente, entonces, y por eso hay equipos psicosociales y todo, ¿no? Como, entonces, eh, y yo creo que una posibilidad sería como, pero esto es a futuro, ¿no? No es ninguna pauta para ahora, pero yo creo que también esto pasa por el debate constitucional, como en la medida en que haya una cuestión como destituyente, porque la escuela va a jugar un rol fundamental ahí, ¿no? Como, pero esto es para largo, no soluciona nada ahora, ¿no? Bueno, eso, lo dejo ahí. Le paso la posta a Luis. Mira, quizá va a ser muy reduccionista mi aproximación, pero insisto, yo creo que este gobierno no lo ha hecho bien, para nada, pero creo que también hay problemas de Estado que han sido mantenidos por ambos como líneas de gobierno y que ahora están pasando cuenta, están pasando factura. También, ¿ya? En ese sentido, creo que cualquier gobierno lo habría hecho mejor si ellos mismos anteriormente se hubieran preocupado de tener un colchón un poquito mejor, también, ¿me explico? Eh, Mira, hay algunos reportes bien interesantes de educación que, como te digo, como yo trabajo con niños con problemas, con necesidades educativas especiales, me toca estudiar un poco esto. Y hay varios problemas y aquí incluso se lo plantea desde el punto de vista de estar presencialmente en clases, que cuando la situación sanitaria estuvo muy mal, la verdad es que no parecía una solución posible. En cambio, ahora estamos en un escenario en que ya los índices vienen en baja y la mayoría de la población está vacunada, o buena parte de la población está vacunada, entonces es un poco diferente. Pero el problema también radica en con los problemas que ha habido en las casas y cómo eso acá probablemente se aumenta, ¿me explico? Porque, por ejemplo, hay varios problemas relacionados con el trabajar online. ¿Sí? Em, Primero es que muchos lugares no tienen acceso a medios como conectarse a una clase online, primero. Y en los países que tienen más pobre o peor distribución de ingresos, eso es mucho mayor en la presencia de un dispositivo para conectarse que no sea un celular, es mucho menor en los quintiles más pobres, y en Chile es un poco menos, porque el Estado te da estos como dispositivos que son garantizados por niños, ¿cierto? Pero el problema es que muchas veces ese dispositivo lo comparte toda la familia. Sí. Entonces, si hay dos teniendo clase, los papás teletrabajando, que antes no hacían teletrabajo, pero ahora sí, es complejo. Dentro de lo mismo, pasa mucho que el teletrabajo es algo que pueden hacer mucho más las personas por un tema de formación y por el tema del trabajo informal y del tipo de trabajo. El teletrabajo es mucho más posible de hacer en gente con mayores recursos. La gente que tiene más plata no puede hacer teletrabajo. Por el tipo de trabajo que desarrolla, me refiero. Entonces también ahí hay otro factor que hace que
como esta ayuda que generalmente, que no se trata de hacerle las tareas, por supuesto, sino que, pero la ayuda de tener a los papás ahí como contigo tampoco se ha dado. Y además hay una disparidad muy grande en cómo los colegios entregan los contenidos, ¿ya? Y ahí en el fondo también parte por el hecho de que nosotros tenemos un sistema que es muy antiguo de apoyo como a la diferencia o a la diversidad, en que existen colegios con integración y sin integración. Que eso para mí, para partir ya es una aberración. Porque todos los colegios deberían integrar. O sea, no me voy a ir, perdón, pero... ¿ah? Y eso se presta para que existan colegios elitistas, como el que donde yo estudié, ¿ya? Con harto cariño, pero muy integrador no era el nacional. ¿Ah? Lo quiero harto, creo que es responsable de estar acá, pero no había una integración ni... Uno veía a los compañeros que tenían más problemas por una u otra razón y no había mucho sistema de detección, no había mucho sistema de apoyo. ¿Ah? Obviamente había bullying. Entonces, entonces, en ese sentido, hay colegios con integración y sin integración, y eso para mí ya es una aberración desde el minuto 1. Además, los programas de integración son muy variables y dependen mucho de la municipalidad y de los recursos locales que tenga el colegio. Entonces, en ese sentido, el proyecto de integración de Las Condes claramente tiene más recursos para funcionar que el proyecto de integración de Pudahuel o de La Pintana. Entonces, ahí hay muchos factores que influyen, ¿cachai? Y en ese sentido había una gran diversidad. Hay colegios que el año pasado no hicieron nada, porque no pudieron, porque no tenían los medios, algunos quizás porque no se dieron el tiempo de hacerlo, no lo sé. Hay otros que, y eso también ha pasado, hay otros que han sobrecargado a los cabros con clases. Y aquí hay un tema también de cómo manejáis tú el tema de clase online en cuanto a la carga sobre el niño, porque estar en clase una hora con los compañeros al lado y con el profe al frente es mucho menos desgastante que estar una hora en Zoom pegado en una clase. Y eso no se toma en cuenta muchas veces. Y hay colegios que han replicado los bloques en la mañana igual que como eran antes, cuando en verdad uno debería hacer bloques más cortos, porque no hay cabeza que aguante. Tengáis o no tengáis déficit atencional o problemas de lo que sea, nadie aguanta. Entonces muchas cosas... Yo tengo una duda como prepandémica, porque se ha dicho mucho como, por ejemplo, yo lo veo como con los pacientes, ¿no? Como que los padres le pasan un celular a un niño o una tablet, como desde que son lactantes. Yo, a pesar de que eso está contraindicado, igual se espera del tablet o del input que genere como un avance neuronal, así como una mejora en el aprendizaje, como una mejora en la inteligencia. Y yo he visto que eso, prepandemia, Depende del uso, pero lo que pasa es que ahí depende para qué lo sí, solo para terminar, como que prepandemia se espera, entonces como que el niño, a propósito de que tú dijiste que se espera, entonces como que haya una menor como inteligencia social a futuro, ¿no? Como una inteligencia No hay poblacional. mucha duda de eso, no hay mucha evidencia, pero tampoco duda. Entonces a eso voy, como que si ya prepandemia la cosa era como crítica, yo creo que se va a radicalizar aún más el asunto, y yo creo que lo que puede terminar ocurriendo, y yo espero, o sea, a mí me gustaría que los profesores volvieran, ¿no? O sea, en la medida en que estén vacunados y que hayan condiciones laborales, debieran, en mi opinión, debieran volver. Probablemente Ricardo puede tener una opinión distinta, pero si uno lo mira desde afuera como un actor social, los profesores, una vez vacunados, con las condiciones sanitarias como adecuadas, debieran volver, ¿no? Sí. Se supone, ¿no? Sí. Pero yo creo que lo que va a terminar ocurriendo es que se va a ir como desgranando el colegio de profesores, se va a ir agotando como cualquier movimiento social, digamos, hasta que los profesores vayan como volviendo por racimo, por comuna de a poco, ¿no? Como, y yo creo que eso va a enfrentar finalmente como a cada colegio en una realidad muy particular y local con la comunidad educativa. Yo creo que eso, en mi opinión, no debiera pasar, ¿no? Como, porque tampoco sabemos qué va a pasar de aquí a, no sé, porque tampoco es que haya una vigilancia genómica muy fina en Chile, y ya esta semana se reportaron como un aumento como importante de pacientes contagiados con variante Delta. Nadie sabe qué va a pasar de aquí a 10 meses. Pero lo que yo sí he visto, que es una cosa dramática, es que las familias siguen pagando, en el caso de la educación particular subvencionada, la mensualidad para que los niños vayan al colegio. Yo creo que eso es una sociedad loca, digamos, psicótica. ¿Cómo estás pagando por eso? No, a mí me cuesta Bueno, mucho entenderlo. pero los padres se han rebelado contra eso. En casi todos los colegios que tienen pago han exigido que no les cobren lo mismo, por lo menos.
ahora que lo mencionas, también está el tema de los colegios, que los colegios ofrecen la alimentación y ofrecen otros servicios que entre todos se han mantenido, pero que la verdad es difícil acceder a ellos cuando no está ahí por miedo, porque no queréis salir. Bueno, Ricardo me contaba este caso de estas niñas que están trabajando por 300 lucas, que ellos creen que la están haciendo de oro, pero efectivamente la realidad material del niño te dice que la está haciendo de oro. Si antes no tenía ingresos, pues. Y la sociedad te está demostrando que el colegio no es la vía, ¿no? Como, Mm. Así es. no sé, yo lo veo muy como apocalíptico, ¿no? Sí. Pucha, Juan Carlos, lo que pasa es que ahí, por ejemplo, hay un libro que es muy interesante, que se llama Dime de qué colegio viene y te diré qué CI tiene, ¿ya? Que es de Rosa. Que yo no creo que sea un mal libro, ¿ya? Yo creo que la investigación es súper seria y súper bien hecha, pero las conclusiones son las que uno dice, faltó un poco de vuelta acá, porque al final el CI influye, pero no tanto y el colegio donde vienes, pero no tanto por el CI. Influye por tu red de contactos, Por influye por tu supuesto, acceso a oportunidades de trabajo, influye por si tenéis que competir por un puesto laboral, a quién van a elegir. Eh, influye por tu posibilidad, bueno, antes más que ahora, pero por tu posibilidad de pagar una universidad después de salir del colegio. pero por supuesto, esas cosas están súper ¿Cachai? estudiadas en la Entonces sociología. el problema acá en Chile es que si bien el CI claramente es un problema y vamos a tener quizás un CI más de masa menor que otro año, los problemas van a estar quizás también dados en el acceso laboral, ponte tú, por otros factores también. Pero yo creo que eso va a ser en poblaciones particularmente pobres. No como lo que hablábamos delante, como clases media acomodadas, que pueden pagar el recurso del psicopedagogo, o el recurso del profesor particular, o el recurso como de determinadas cosas de tecnologías de la información. eh, Eso se va a ir como nutriendo en estos espacios, porque eso es lo que se ha estudiado como capital social, ¿no? O sea, se sabe que un niño de 2 años que vive en Las Condes tiene mucha mejor educación y lenguaje que uno de La Pintana de la misma edad. O Por sea, muchos eso se determinantes, sabe. por muchos Pero eso determinantes, se o sabe, sea, po. Pero eso se sabe. sí. Si tú quieres mirar los datos es que te dicen una guagua de un niño de 2 años no tiene nada que hacer con uno de Las Condes, ¿no? Entonces, creo yo que eso, o sea, uno le dice brecha, pero en realidad yo no sé por qué la gente sigue mencionándolo como brecha, si es una desigualdad infinita. Ya, no hay un yato, hay una distancia infinita de clase. Bueno, el profe sabe más que nosotros. O sea, todo lo que han dicho es así, porque sí, en el fondo, ya no sé, en verdad claro, o sea, hay que volverla. Claro, las escuelas quizás nunca deberían haber cerrado, o en algunos lugares fue como, era lo último en cerrar, pero también lo primero en abrir, pero todo lo demás se ponía al servicio también de que esto pasara. Por decir, cerraban los malls, no estaban abiertos ninguna acá, las escuelas se cerraron y no abrieron más. Pero sí hubo siempre como esta vocecilla del ministro que lo único que decía era eso: vuelvan, ahora vuelvan, ahora vuelvan, pero nada más. Entonces, nunca se planteó un debate también, o por último, unas opiniones contundentes, más allá digamos, de la voz de los expertos, de la experta, que siempre es válida, pero que tampoco impactaban en la gobernanza, ¿no es cierto? Volvemos al gobierno. Sí, Volvemos todo el rato permanentemente al gobierno. sí, pues. Y en ese sentido, podríamos hablar de una frase que ha aparecido harto de un año perdido. Y si podemos hablar de un año perdido, ¿en qué sentido podríamos hablar de eso? Porque a mí me parece que también en cierta medida parece como algo publicitario hablar de un año perdido. Porque ¿qué significa eso? Porque si significa que, por ejemplo, los niños que están ahora en cuarto medio no van a salir con todos los conocimientos que debieron haberse ido del colegio. También seamos realistas y digamos las cosas como son, que generalmente cuando los niños salen de cuarto medio ya se olvidan de todo lo que aprendieron en el colegio. O sea, eso es una realidad. O sea, la persona que está en la Sí, universidad le no. preguntamos qué aprendió en el colegio y cuántos se acuerdan realmente. Obviamente aprenden ciertas habilidades como leer, escribir o intentar escribir, pero en ese sentido, ¿en qué sentido hablamos de que se está perdiendo realmente el año? Que ese es también un tema no menor, porque se ha hablado mucho de eso y qué significa realmente eso. Sí, Claro. sí, no, yo creo que, pucha, no sé, yo creo que puede ser un año perdido. Pucha, aquí me da un poco de terror el tema, pero puede ser un año perdido en la medida de qué es lo que sucede este año. ¿Ah? Porque claramente fue un año de adaptación, hubo menos aprendizaje. Yo te digo yo que quizás no se nota tanto, pero uno que, insisto, que trabaja con los cabros que tienen un poco más de problemas escolares,
se notó mucho. Se notó mucho cómo se fueron quedando atrás, y esta desigualdad o brecha, como le queramos llamar, aumentó. Y en ese sentido yo diría que la verdad es que todo depende de cuánto se haya aprendido de lo del año pasado y cuánto logremos compensar en los años, este año, y no sé cuántos que vamos a tener que seguir en la misma situación. Yo creo que por ahí va la cosa. Si, ¿ya? Es como cuando en el fútbol dicen estos son puntos perdidos, puntos ganados, pucha, depende. Po. Depende de si después así la pega que tenéis que hacer y si ganáis el partido de local que tenéis que ganar, y aquí es donde quizá yo siento que no sé si hemos cambiado tanto el abordaje que han tenido desde políticas de gobierno los colegios respecto al año pasado, y ahí quizás, no sé, el profe podrá complementar. Ya. Oye, sí, yo estaba pensando, es buena la pregunta, porque uno ya, ¿qué se pierde en la pérdida, en el fondo? O sea, como para ponerle un poco más de, ¿no es cierto? Y de enredar más que de desenredar. ¿Qué es lo que vamos a, con esto que se pierde? ¿Qué es lo que finalmente se pierde en el ámbito educativo? También estamos nosotros los profesores mirados como trabajadores, que también a veces se desdibuja esa mirada, ¿no es cierto? Yo creo que con todos los profesores con los que he hablado, la mayoría quisiéramos volver ya de una a la escuela, que es nuestro lugar también, ¿cierto? Y a propósito de cuestiones de aprender, así claro, o sea, uno puede aprender o ganar aprendizaje en la casa, en el caso de los profesores, como a utilizar Zoom, ¿no es cierto? Los Teams, las plataformas estas, ¿no es cierto? Aprender el Canva, que sirvió para hacer la infografía. Yo no sé, ¿te fijas, no? O sea, eso también alguien los puede considerar como aprendizaje. Los mismos estudiantes han tenido ese tipo de ganancias, entre comillas, ¿no es cierto? Y desarrollo de algunas habilidades. Yo sí creo que hay una pérdida, pero lo más como importante ahí es que no sabemos de qué se trata esta pérdida todavía, y no lo vamos a saber una vez que termine este periodo. O sea, yo creo que podemos decir que hay como espacios, como los contenidos, ¿no es cierto? Lo que decía el Max, ella es verdad, ¿no es cierto? O sea, los contenidos duran lo que duran y después se olvidan y se mandan a guardar por ahí nomás, y se los puedo ocupar otra vez, bueno, lo recupero, ¿no es cierto? Etcétera, eso también. Pero el otro espacio, la escuela como en el ámbito como subjetivo e individual, recuperar la categoría de la adolescencia, con con sus espacios de responsabilidades también. Hay estudiantes, ¿no es cierto?, que ya no están estudiando literal, ¿no es cierto?, no toman un cuaderno, están siempre enfrente al computador, no escriben, no se relacionan con el escribir así con un lápiz, ya hay cosas como que no, y todo lo que significa que alguien pueda escribir 2 o 3 líneas de su propia autoría, ¿no es cierto?, como a escribir una opinión, por ejemplo, todo eso se está como perdiendo también, ese tipo de trabajo. Yo no sé bien de qué se va a tratar la pérdida en el fondo, más profunda. Solo sé por ahora eso, como lo formal, pero el vínculo, ¿no es cierto? Las ganas de ser estudiante, ¿no? Las ganas de estudiar, o sea, de meterse a leer algo para ti nomás. ¿Dónde van a quedar? ¿Dónde se van a enredar? O sea, ¿vuelvo a estudiar o sigo trabajando? En este caso, por ejemplo, igual son 3 gambas, son 4 gambitas, ¿no es cierto? Son mías, aporto en la casa la mitad, pero igual me quedan 150 o 200 para mí, nunca la había tenido, chuta, a ver. Sí, a mí me parece interesante, ¿verdad? Las formas, los cambios como psicosociológicos, psicosociales que se van produciendo como en las formas del trabajo, ¿no? Como de que los niñas que eran estudiantes hoy día son jefas de hogar, de que los chicos, particularmente los hombres, tengan que salir de la casa a trabajar, a ganarse este sueldo, digamos, para como poder, como en plena crisis como económica global, aportar en la casa. Son cambios profundos, ¿no? Como muy bruscos como en la economía de subsistencia de las personas. Lo que yo sí creo, como para responder un poco lo que pregunta el Max, yo creo que la publicidad siempre es necesaria. Y, pero me parece que en el análisis del colegio, al igual que como lo plantea Ricardo, no hay que ser como reduccionista en el análisis, porque evidentemente las ganas de ir al colegio nunca fueron, por ejemplo, en mi caso, nunca fueron absolutamente por ir a estudiar. A mí me encantaba ir como a ver a mis amigos, a mi Sin amiga, duda.
Si eso es lo que más digamos, enferma. a estar ahí con alguien, como a poncear un rato, ¿no? Como a engrupirse a alguna chica, no sé cómo. Bueno, ser joven, pues ser adolescente, ¿no? Como, entonces, como que esa destrucción de la subjetividad y como de encontrar, por ejemplo, a propósito de filosofía, ¿no? A propósito como de Merlí, a un maestro como en la educación, eso se va a aniquilar. En eso sí, yo creo que hay un riesgo como de no tener ningún tipo de referente como que iluminen, digamos, la construcción como del conocimiento, de la subjetividad infantil, de la adolescencia, y el riesgo como de que esas subjetividades terminen en la calle, más proletarizadas. Yo creo que en determinados sectores de la población eso va a ser como una realidad muy, muy radical. Insisto, esto tiene que ver como que de Plaza Italia para arriba no pasa. Yo creo que ahí lo que decís tú tiene sentido, pero también tiene que ver con otros factores. ¿Cachai? Porque yo creo que el elemento social para mí es una cuestión que es irrecuperable. Y yo te puedo poner un ejemplo así como que ha sido, no, sé, no hay un estudio hecho, pero seguro que si nos ponemos de acuerdo y lo hacemos, te da resultado. Y es que los niños con trastornos del lenguaje, los que tienen trastornos del lenguaje más no tan graves, ¿cachai? Los que tienen un trastorno del lenguaje leve, es una cuestión que es sabida que van al jardín o a la escuela de lenguaje o al colegio los primeros años, y los compañeros, los pares, son el mayor tiralengua que puede haber. Y muchos de esos, los leves, insisto, no los graves, empiezan a desarrollar mucho el lenguaje cuando empiezan a ir al colegio, a la escuela, al jardín. Y no hemos tenido eso. Y te has visto que todos esos niños, y no es por un tema de que el adulto no se esfuerce, se trata de un tema social. Sí, por supuesto. Estando solo con los adultos de su casa, no han avanzado el lenguaje. Así de importante es como la dinámica social. ¿Mm? Tenemos adolescentes que son muy competentes digitalmente, pero competentes para relacionarse en el mundo real no son. ¿Mm? Y no saben, y muchas veces tú decís, pucha, no saben cómo el concepto de qué es un pololo, una polola o polole o lo que sea, no saben en el fondo qué esperar de un Polole. amigo, ¿cachai? Cosas que son así como, ¿qué es un amigo? ¿Qué es lo que yo espero de un amigo? ¿Cachai? Definiciones que son como tan pedestres. Y lo otro, Pero la amistad es algo fundamental. no, sí, pues por eso, pero uno aprende en el colegio qué es un amigo, po. ¿Mm? El que te acompaña cuando tenés problemas, pero te puede agarrar y sacarte la mugre igual, ¿cachai? Pero es tu amigo. ¿Mm? Eh, Sí. pero también en ese sentido hay otros factores, Juan Carlos, porque como decís tú, los referentes, los profes referentes del colegio, los profes referentes son los que generan este germen que dice el profe Ricardo del aprendizaje y del crecer en las personas que vienen de sectores pobres, porque esa gente no tiene ese estímulo en su casa, como la gente que tiene plata, que tiene tiempo para estudiar, que tiene tiempo como uno que tiene más recursos para tomar cursos online y hacer máster en pandemia. Y tu hijo te ve estudiando y aprende una cultura del estudio desde chico porque puedes hacerlo. Qué locura, qué Claro, locura. esa misma persona tiene que estar Un haciendo máster en pandemia, weón. doble turno para trabajar, pero no tiene plata, no está en la casa, muchas veces no está, porque está trabajando. Y en el fondo ahí tú no tenías en la casa el estímulo de tener un referente en la casa que te enseñe como la cuestión académica, primero porque no tuvo la instrucción, segundo porque tiene que trabajar como perro, ¿cachai? Y tercero porque no tiene plata para comprarse libros, porque son más caros los libros. ¿Ah? Entonces, hay muchos, entonces es por eso que estos cabros encuentran sus referentes en los profesores del colegio, ¿cachai? Y en los pares del colegio también que están en una situación similar, sobre todo si el colegio es un poco más diverso, porque los colegios también segregan, pero si es más diverso, ahora no segregan por culpa de los colegios, segregan por culpa del sistema. Pero en el fondo, claro, si estoy en un entorno en que mis papás tienen que trabajar, tienen que sacarse la mugre trabajando, jamás han tomado un libro porque no tienen tiempo, no tienen plata, nunca tuvieron cultura ellos tampoco de tomar un libro. Y además, todos mis pares que viven en el sector tienen la misma situación, pucha, el colegio es el lugar donde yo encuentro esa posibilidad. Y no está pasando. Vuelvan a clase, weón. No sean flojos. Bueno, para ir cerrando, una última pregunta con una respuesta ojalá no muy extensa para ya terminar. Yo me callo, perdón. Mi pregunta sería, ¿cómo visualizan el futuro post pandemia? Se me viene a la mente, al inicio de la pandemia, una discusión que hubo entre dos filósofos, entre Zizek y Chulhan, en donde Zizek decía que la pandemia iba a asestar un golpe al estilo Kill Bill al capitalismo, mientras que Chulhan le respondía, en el fondo lo que va a hacer la pandemia va a ser individualizar más a la sociedad porque justamente no genera ningún colectivo
comunitario fuerte. Y en ese sentido no va a cambiar nada, sino que simplemente nos vamos a aislar más. Y en ese sentido mi pregunta sería, ¿qué ven o qué visualizan que podría pasar después de la pandemia? Obviamente esto es pura especulación porque hay miles de factores que van a pasar de aquí a que se acabe la pandemia. Ninguna pandemia dura menos de 5 años. ¿Y qué creen que podría pasar? Chan. Me voy a agarrar de una frase que por ahí dijo Sisi, así como cuando veamos que está la luz al final del túnel, es un tren que viene, no es la salida. Yo creo que eso, o sea, no estoy muy, no tengo tan, como ¿cómo decirlo? Como este recurso de la esperanza por ahora está agotado, al menos en mi caso. Creo que lo que viene a ser sórdido, puede ser muy violento, se puede instalar una moral también, sobre todo en particular en Chile, una moral también muy como demasiado sólida por sobre la ética, por ejemplo, ¿no es cierto? Que también nos puede ir como afectando a nivel nacional y por ahí yo diría que no le veo como no tiene buena pinta, no tiene buen olor lo que pueda venir, al menos para mí. Sí, bueno, no sé, yo quizás por un tema de sesgo, porque soy de los CISEC lovers, puedo estar más de acuerdo con el profesor CISEC. Yo creo, pero yo estoy en desacuerdo de que no hay un sentido de colectividad. Yo creo que más allá de que no nos estemos viendo, hay una cosa que genera unificación en las comunidades y es el sentido de identificación. Y yo creo que si bien se han exacerbado las desigualdades, y eso es una realidad en todos los aspectos, la verdad es que todos hemos experimentado como con la misma fuerza tanto esta cuestión de la pandemia, que yo creo que algo nos va a unir después. Algo no sé muy tangiblemente cómo es. En ese sentido yo creo, igual que el profe, que quizás el miedo que uno tiene es ver cómo eso va a ser aprovechado por las instancias de poder, ¿cierto? Porque estamos todos con las mismas esperanzas, con los mismos miedos, estamos compartiendo eso, pero en el fondo eso también, compartir los mismos miedos es un factor de riesgo, ¿ya? Sí creo que, y eso quizás es labor nuestra también, como lo que están haciendo ustedes ahora, que creo que es súper rescatable y de verdad felicitaciones, es crear instancias donde se pueda distribuir la información y compartir canales de información. Creo que ya, a diferencia de otros tiempos, ya nadie, creo que incluso bueno, quizás con el caso de este señor de Las Condes es un poco distinto, porque pareciera como que nada va a pasar, pero creo que ya no es como que se puedan hacer cosas y pasar piola. No es como que se puedan tomar decisiones y pasar piola, ahora ya todo se sabe. Lo importante es que si todo se sabe, lo condenemos o lo denunciemos o ofrezcamos ayuda para mejorarlo, si es que se puede, de forma rápida. Eso. Y celebrar lo que se haga bien, por supuesto, no todo es condenar, pero han habido tanta embarrada entre medio que uno dice, pucha, bueno. Yo tendría palabras como para ir cerrando, ¿no? Como que yo creo que merecen, digamos, una medalla el equipo de enfermería de la Clínica Las Condes. Pucha, sí, weón. Por los cojones que tuvieron, por lo difícil que es enfrentarse a ese tipo de poderes, a la distancia, como un reconocimiento enorme a ese tipo de enfermería. Lo que yo sí tendría, yo no soy pseudo-marxista, así que lo aclaro, estoy un poco como bien lejano como a Chiche y a Chulhan. No comparto ninguna de las dos tesis de fondo, ni la psicopolítica, ni esta perspectiva post-hegeliana, post-estructuralista de Chulhan, o sea, de Chiche. Creo que es demasiado optimista como en lo teórico. Yo comparto un poco la idea como de Ricardo. Yo creo que el mundo que viene es más sórdido que esperanzador. Es verdad que en la medida en que hay mayor sufrimiento, no necesariamente eso nos va a permitir como tener una benignidad, y yo creo que en la medida en que todos sufrimos, nos potenciamos ese sufrimiento y
como que la melancolía se hace infinita, como una terapia grupal de sufrimiento. No veo ahí necesariamente algo benigno, si es que no hay alguien que conduzca a eso. Entonces, como para decirlo en clave como política, lo que sabemos es que la desigualdad va a ser como un cruce biográfico en nuestras vidas, y no veo una salida al capitalismo ni nada como que se le parezca como un post-capitalismo, como no, sinónimo de post-pandemia, para nada. Eso yo lo no, eso descarto tampoco. a cualquier como inocente, como comunista inocente, ¿no? O para cualquier teórico, ¿no? Como no sé lo que viene, no tengo idea, ni siquiera puedo ver, ni siquiera puedo pensar en lo que va a pasar con la variante de Delta acá en un par de meses. Yo creo que lo que sí creo, y esto espero no equivocarme de acuerdo como a mis convicciones teóricas y por lo que voy estudiando, pero sí creo que va a haber un mejoramiento racial relativamente importante, en términos de que se va a eugenizar bastante la sociedad y que vamos a ver como cuerpos menos mórbidos como de aquí para adelante, producto como de la organicidad misma del virus. Eh, pero eso, en mi opinión, lo dramático de eso es que volvemos a la biopolítica y a la gobernanza de a quienes se pretende hacer morir. Porque si sabemos con toda la evidencia y la literatura como que respalda esta hipótesis, vamos a enfrentarnos como, por ejemplo, la otra vez París decía, es que los viejos ya se enfermaron y nos están enfermando, bueno, pero es que los viejos se murieron, ¿no? Entonces, yo creo que nos vamos a enfrentar un poco a eso, y, y eso es dramático porque he visto personas que no se han podido despedir de sus seres queridos y ahí no hay mucho que hacer, y lo considero un poco dramático. Me quedo más con lo malo que como con estas formas de solidaridad que se puedan instalar como posmodernas, de compartir un vínculo con otro a la distancia. Yo creo que eso no tiene mucha importancia al lado de perder como a tu familia o a los seres queridos, porque a mí ya me ha pasado que ya conozco a 2 personas como cercanas que se han ido y ni siquiera me enteré. Entonces, como yo siento que estos niveles como de fragmentación social se van a ir haciendo cada vez más permanentes en la medida en que nos mantengamos como de esta manera, al menos hasta que el gobierno de Piñera salga. Quizás quién sabe lo que va a pasar de ahí para adelante. Prefiero como no, porque Chile es una realidad súper aislada, como de todo el mundo, es una isla bien particular, estamos en pleno proceso constituyente, en la mitad de un cambio de una emergencia climática, una cosa muy rara, ¿no? Experimentos sociales, pero ahora yo creo, por cortito, yo creo que igual tenemos que tomar en cuenta para todo este pesimismo que estamos viviendo un duelo todavía, pues, o sea, si el duelo no se pasa rápido. Y en el fondo estamos en una cuestión que partió el año pasado, o sea, también hay que recuperarse del duelo que ha implicado todo esto. Gracias, chicos. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes, qué buen grupo, gracias de verdad. Así que ojalá vernos en otra ocasión y profundizar o ver alguno de estos temas que quedaron en el tintero. Muchas gracias.